Pues el jueves a las 8:30 tenemos el primer clásico de la temporada, Barça-Real Madrid en el Palau Blaugrana. Espectacular. ¿Cómo lo ves? Espectacular. Primer clásico ya, segunda jornada y menudo platito caliente que nos deja la Euroliga. Y con morbo, ¿eh? Con mucho morbo porque además el Real Madrid ganó en el debut en el OACA, pero con momentos en los que no sabíamos si el Real Madrid recibiría un susto o no, porque este Panathinaikos de Radonjic yo creo que es un poquito más fiable que otros Panathinaikos recientes con Bóboras y compañía. Y el Real Madrid se nota que está todavía un poquito acoplando piezas. Han sido muchas las caras nuevas este verano y el Real Madrid, pues evidentemente les tiene que dar todavía una unión, una condensación en el grupo. Pero es que enfrente está el Barça, que empezó perdiendo. Y que si estás hablando de ese proceso de acoplamiento del Madrid, el Barça tiene todavía mucho más trabajo por delante. Sí. Más caras nuevas, mucho más que ajustar. Y dices, oye, en un lado el Madrid tiene incluso entrenador nuevo, aunque sea de la casa, pero ese proceso de aprenderse, de conocer los sistemas y todo, el Barça tiene más camino por delante todavía. Todos miramos a Saras después del debut con derrota y él no fue muy tremendista. Él, que a veces sí lo ha sido, que a veces ha sacado el látigo y ha empezado ya a repartir. Él vino a decir algo así como, bueno, tenemos que encontrar el ritmo, es verdad que él exige a un listón muy alto y el Barça yo creo que hasta que alcance esa velocidad de crucero que le gusta a Saras van a pasar semanas. Pero claro, no se puede permitir seguir perdiendo, Claro, y menos en este escenario. en este escenario, empezando 0-2 y sin Mirotic, que para mí es que eso es clave. Sobre todo en ataque, porque no hay muchos jugadores en el Cambia Barça. todo. Claro. Es que la ausencia o la presencia de Mirotic condiciona completamente Eso al Barça porque tienes nuevos jugadores, tienes que aprender a jugar, pero es que tienes que aprender a jugar sin tu MVP. Claro. Entonces, Y sin el hombre que te da muchos puntos. Sí. El Barça tiene muchas fortalezas, pero no tiene muchísimos jugadores con puntos en las manos. Lo vimos también, por ejemplo, en la Final Four del año pasado, que cuando Corey Higgins no estaba bien, es que no hay tantos jugadores para buscar en ataque. Entonces, yo creo que esa baja de Mirotic, ahí sobre todo se va a notar mucho. Tienen que ir encontrando también un poco el punto ese entre rendir bien en ataque. Vamos a ver el tiro exterior, porque ahí tienen que involucrar mejor a los tiradores, Sí. Kuric, Sabrines, luego figuras que pueden sumar en ataque como Mike Toby, pero que vamos a ver su rendimiento en defensa, así que el Barça tiene que hacer un gran proceso de acoplarse, el Madrid enfrente con mucho talento, un partido que no podemos perdernos, Fran. No nos podemos perder el partido, no podemos perdernos a las nuevas estrellas de los equipos. Yo sé que, por ejemplo, en el Real Madrid la gente está con un hype con Canan Musa. Bueno, los Cuidado el bosnio, ¿eh? Los Brate Brothers, o cómo era el, ¿no? Ese Sí. ya es el apodo oficial. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Va a haber ahí salseo, ¿eh? Y lo vamos a contar en el Palau, además. Nos Oye. vamos hasta allí. El equipo va a estar en DAZN, así que el jueves a las 8:30, imposible perderse esa cita en el Palau Blaugrana y en DAZN. Quien os diga que es semana de clásico en singular, os miente. Porque Clásicos. hay dos, el de fútbol y el de básquet también. ¿Y los dos?